Un gusto estar con ustedes otra vez, amables radioyentes y televidentes, en este día jueves 8 de octubre. Ya estamos acercándonos a ese momento tan especial y bonito como es el Santo Sábado. Pasando este día, ya imagínense, mañana estamos en el día de preparación y por lo tanto ya estoy con ansia de que nos juntemos este sábado para adorar a nuestro Dios. Quiero aprovechar para invitarle a los que vivan en el área de Dallas y sus alrededores a que vengan a juntarse con nosotros para que adoremos juntos a Dios este sábado a partir de las 9 de la mañana en adelante. Estaremos por la mañana teniendo lo que es el repaso de la lección de la escuela sabática y luego este servidor predicando el mensaje de verdad presente. Y por la tarde a las 4 en punto estaremos celebrando la Cena del Señor. Así que usted tiene la bendición este sábado de ponerse a cuentas con Dios participando de la Cena del Señor. Por supuesto, la deben celebrar aquellos que estén dispuestos a guardar los mandamientos, a guardar el Santo Sábado como corresponde hacer. Y también, pues, hermanos, ponerse a cuentas con Dios es estar dispuestos a dejar el pecado y buscar de Dios. Y si por alguna razón usted se ha desviado en su vida espiritual, andado por ahí descarriado en estas cosas que he mencionado o en otras, pues es la oportunidad ahora para que usted se ponga cuentas y en ese lavamiento de pies, comer el pan y el vino, usted va prácticamente a renovar su pacto con el Señor. Por eso es que estoy invitando a todos los hermanos a que lo consideren, a que oren y a que vengan este sábado a adorar a Dios por la mañana y luego por la tarde. Estaremos con varios hermanos de las iglesias del área, advenimiento algunas que van a venir y van a estar con nosotros congregándose y va a estar muy bonito. Así que yo los invito para que nos veamos este sábado y adoremos juntos al Señor. Bueno, hoy vamos a estudiar. Estoy aquí otra vez con mi esposa María Elena y mi hermana Mayra Dimas. ¿Cómo están? Bendito sea Dios, bien. Estoy muy agradecida con el Señor por darnos nuevamente esta oportunidad de estar todos juntos estudiando esta lección de escuela sabática, esperando que también ustedes disfruten este estudio y que podamos poner por obra la palabra de Dios. Sean todos muy bienvenidos. Agradecida también estar aquí una vez más con ustedes y sé que es de gran bendición tanto para nosotros como también para ustedes, así que nos da mucho gusto que pueda seguir en sintonía de estas lecciones y sé que cada día aprendemos más. El Señor nos recuerda, nos enseña y hay mucho para poner en práctica y por eso le damos gracias porque Él siempre tiene ese pan para nosotros y también para que compartamos con otros. Amén. De esta manera entonces vamos a dar inicio al estudio, pero orando primero. María Elena, ¿quieres orar? Claro, vamos a orar. Amantísimo y eterno Padre Celestial, muy agradecidos estamos contigo en esta mañana, Señor, por darnos ese gran privilegio de abrir nuestros ojos y tener otro día de vida, Señor. Amén. Gracias, Padre, por amarnos, por el cuidado que tienes por nosotros. En esta hora, Señor, que vamos a el estudio de tu palabra, suplicamos que seas nuestro Maestro, que tu Espíritu Santo se manifieste en cada mente, en cada corazón, y que podamos, Señor, entender cuál es el propósito de esta palabra, que podamos ponerla en práctica, Señor, y que podamos permitir que tu Espíritu Santo transforme nuestras vidas, nuestro corazón, y que obedezcamos, Señor, a tu palabra. Gracias, Señor bendito, por esta gran oportunidad. Bendice a cada amigo y hermano que estará estudiando junto con nosotros, que también, Señor, se sientan fortalecidos al estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús lo agradecemos todo. Amén. 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 Nuevamente, hermanos, vamos a mirar este día a Jesús como el Maestro Divino, tal como lo hemos estado mirando toda esta semana. En esta ocasión serán los enemigos de Jesús los que van a referirse a Él como maestros. Y como he venido diciendo en esta semana, cada vez que lo llamaron maestro, el Señor aprovechó para darles una tremenda lección. Y bueno, no será la excepción, por lo tanto, en esta lección de hoy, pues los enemigos del Señor, que lo van a llamar maestro, van a recibir una lección.
que también será lección para nosotros. Hermana Mayra, ¿cómo se dirigieron a él los enemigos de Jesús pretendiendo ser sus seguidores? ¿Qué fue lo que le preguntaron? Sí, vamos a verlo ahí en el libro de Marcos, el capítulo 12, los versículos 13 y 14. Y enviaron a él algunos de los fariseos y de los herodianos para que le prendiesen en alguna palabra. Y viniendo ellos le dijeron, Maestro, sabemos que eres veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que enseñas el camino de Dios en verdad. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? ¿Qué hay aquí en este versículo o en estos versículos? ¿Qué hay de falso y qué hay de verdadero? Me gustaría que nos detengamos para ver si podemos nosotros aplicar algo a nuestra vida. Sí, pues primeramente vemos cómo ellos pues le llaman maestro y dicen que él es alguien verdadero o alguien veraz. Y aunque ellos no simpatizaban con el Señor, pero veían que en realidad el Señor era alguien veraz. Y llegaron con halagos, llegaron diciéndole cosas como para disfrazar esa hipocresía que ellos tenían, pero lo que habían dicho eran cosas verdades, muchas verdades que el Señor era. Y como ese maestro, pues ahí Él les enseñaba que era ese maestro verdadero. Y ese maestro celestial practicaba lo que Él enseñaba. Eso lo hacía a Él, ese maestro verdadero, ese maestro veraz, porque sus palabras eran experiencias que Él vivía, esas experiencias vivas que Él tenía. Él reflejaba aquellas cosas en su carácter y eso lo hacía a Él alguien verdadero. No solo enseñó la verdad, Él era la verdad. Recordemos en aquellos textos que Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y al Él no solo enseñar la verdad, sino que era la verdad, eso fue lo que dio poder a sus enseñanzas. Y es por eso que ellos dicen esa gran verdad, que Él era verdadero, Él era veraz. Y eso es algo que ellos reconocieron. Qué bonito esto que usted acaba de destacar, de verdad que brotó allí, aunque era una declaración falsa en el sentido de que las personas que la estaban diciendo eran falsas, pero era una verdad en relación con Cristo, ¿verdad? A quien se estaba refiriendo. Pero bueno, María Elena, ¿qué tú miras aquí en estas palabras que vale la pena destacar como verdaderas o como falsas? Sí, bueno, lo que yo veo aquí en estos versículos es que esas palabras que estos hombres dijeron hubieran sido de gran bendición si lo hubieran dicho de una forma sincera, porque lo que estaban diciendo era cierto. Entonces vemos aquí la falsedad de ellos, porque no había sinceridad, había mucha hipocresía en ellos. Entonces, al decirlo de una forma hipócrita, entonces vemos que como no había sinceridad, era nada más una trampa que le estaban tendiendo al Señor Jesús. Y eso es lo malo, que aunque las palabras se oyen muy buenas y verdaderas, en el corazón de ellos no había nada de sinceridad, era nada más para entrampar al Señor Jesús. Algo que me impresiona a mí de estos textos es ver hasta dónde llega el ser humano en su falsedad cuando se deja usar por Satanás. Pues aquí nosotros miramos a fariseos y herodianos juntos acercándose a Jesús para llamarle maestro. ¿Quiénes eran los fariseos? Eran judíos nacionalistas, celosos de la ley de Dios y prácticamente separados. Así se hacían llamar, bajo ese título fariseo, separados. Ellos estaban en contra
del Imperio Romano, por supuesto. En cambio, los herodianos eran un partido político judío que estaba plegado a Herodes Antipas. Estos, por supuesto, abogaban porque sí se le pagaran los impuestos a Roma, mientras que los fariseos no. Así que tenemos aquí dos grupos que eran antagonistas, eran enemigos, pero sin embargo el diablo los está juntando para venir a entrampar a Jesús. Vemos aquí la religión y la política juntándose para entrampar a Cristo. Y qué tremendo. Sabemos que eres hombre veraz. Sabemos que tú no tienes favoritos, pues no te dejas guiar por la apariencia de los hombres, sino que, como todo un buen maestro, enseñas en verdad el camino de Dios. Bueno, mis hermanos, aquí nosotros vemos la pregunta más hipócrita que pudieron haber hecho esta gente con el fin de entrampar al Señor. Y esto me hace pensar cuán venenosa es la hipocresía. Y cuántas veces, hermanos, a veces aún los cristianos caemos y nos mezclamos con ese veneno. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho preguntas hipócritas? Es decir, hacemos una pregunta, pero cauciosa. No es sincera. Es una pregunta con el fin de entrampar. Oh, hermanos, qué terrible. ¿Cómo dejamos que el diablo nos utilice? ¿Por qué no vamos de frente con el esposo, con la esposa, y hablamos las cosas como son en verdad? Pero no hagamos preguntas hipócritas. ¿Por qué no vamos de frente con el hermano de la iglesia, con la hermana, y vamos y decimos la verdad como es, pero no vayamos con preguntas hipócritas? Hermanos, ese tipo de preguntas hipócritas son de Satanás. No dejemos nosotros nunca, hermanos, que Satanás nos use así. Miren, las preguntas hipócritas dicen verdades con el fin de sacar una información, pero las verdades que dicen no son sinceras. Así que nosotros vemos acá que es verdad que el Señor es maestro, es verdad que el Señor es veraz, es verdad que el Señor no se cuida de nadie porque Él no mira la apariencia de los hombres, es decir, Él no tiene favoritos. Es verdad que Él enseña el camino de Dios. Todo eso es verdad. Pero que se digan esas cosas con el fin de sacar algo para un beneficio, para hacer daño, eso, hermanos, es detestable. Y que un cristiano lo haga, eso es triste. De manera que yo quisiera en esta hora que nos evaluemos, hermanos. Y si tenemos esa tendencia, que la desarraiguemos en el nombre de Cristo, con el poder de Cristo, que la desarraiguemos de nuestra vida, porque eso no es otra cosa que una herramienta satánica. La gran pregunta: ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Solo queremos una respuesta tuya, afirmativa o negativa. Dicen los fariseos, si dice que sí, que debemos dar, entonces lo declaramos como alguien que no puede ser el Mesías, porque eso es una declaración de sometimiento y de continuar siendo esclavos de Roma. No puede, por lo tanto, ser nuestro Mesías, no puede ser nuestro libertador, que de su misma boca está diciendo que sí, debemos. Y los otros dicen, si dice que no debemos, entonces lo acusamos con Roma como sedicioso, como insurrecto. Y de esta manera, aquí lo entrampamos. ¿Cómo es posible que dos enemigos, el diablo los junte para entrampar a Cristo? Solo aquí solamente vemos un anticipo de lo que será en el tiempo del fin, cuando nuevamente enemigos se junten para entrampar a los hijos de Dios. ¡Qué tremendo! ¿Debemos dar el tributo a César o no? ¿Debemos pagar los impuestos o no?
¿Debemos darlos o no darlos? Ya nosotros vamos a mirar más adelantito cómo respondió el Señor, pero antes miremos cómo la sierva del Señor en el don profético se explaya un poco más. María Elena. Nos dice en el libro Deseado de todas las gentes, página 553. Los fariseos se habían sentido siempre molestos bajo la exacción del tributo por los romanos. Sostenían que el pago del tributo era contrario a la ley de Dios. Pero ahora veían una oportunidad de tender un lazo a Jesús. Los espías vinieron a él con aparente sinceridad, como deseosos de conocer su deber, y dijeron: Maestro, sabemos que dices y enseñas bien, y que no tienes respeto a persona. Antes enseñas el camino de Dios con verdad. ¿No es lícito dar tributo a César o no? ¿Y cómo respondió Jesús a esas artimañas, hermana Mayra? Sí, vamos a leer siempre ahí en Marcos, el capítulo 12, ahora vamos a leer los versículos 15 al 17. Pero él, conociendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis? Traedme una moneda para que la vea. Y ellos se la trajeron y les dijo: ¿De quién es esta imagen e inscripción? Y ellos le dijeron: de César. Y respondiendo Jesús les dijo: Dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Aquí nosotros vemos cómo el Señor se dio cuenta de las trampas que le tendían. El Señor, conociendo lo más profundo de su ser, en su mente, cómo con qué habilidad ellos le habían tendido esa trampa. Pues los romanos exigían que se les pagara, pero en cambio los judíos no querían pagar, porque eso era someterse, eso era que ellos tenían que ser sumisos, y ellos no querían ser sumisos, por eso ellos no querían pagar y buscaban a Jesús para entramparle, para ver qué era la respuesta de él, y nunca se esperaron la respuesta que el Señor les dio. Como nosotros vemos ahí que el Señor es ese maestro, ese sabio, que Él dio una respuesta que ellos no se imaginaron, y pues no tuvieron más que decir, que se quedaron callados. Interesante, pero María Elena, en la cita que leíste tú del don profético, en las primeras dos líneas dice que los fariseos se habían sentido siempre molestos bajo la exacción del tributo por los romanos, y sostenían que el pago del tributo era contrario a la ley de Dios. Yo te pregunto, ¿es contrario a la ley de Dios pagar impuestos? Bueno, claro que no es contrario. Ese es un deber que nosotros como cristianos deberíamos de hacer. Deberíamos de pagar nuestros tributos, ya que vivimos en este país, y como quiera, en un lugar, cuando uno llega a un lugar a establecerse, pues uno ya utiliza todos los servicios y todo lo que necesita para sobrevivir en aquel lugar. Por lo tanto, deberíamos de cumplir con ese deber tan importante. Y luego, hermanos, que dice la palabra de que las autoridades que existen por Dios, dice que han sido establecidas, de manera que demanda Dios de que a dichas autoridades se les respete en la medida en que no vayan contra la voluntad de Dios. Y al que tributo, tributo, y al que honra, honra, al que respeto, respeto, dice la Escritura. Por lo tanto, no va contra la ley de Dios el pagar los impuestos. Esto que los fariseos habían interpretado realmente era una interpretación muy de ellos, y no deberían estar molestos, porque de alguna manera estaban bajo ese poder protector. Desde el momento en que ellos mismos usaban esa moneda para hacer sus negocios, era porque aceptaban que ese poder estaba sobre ellos. Y Jesús en ese sentido les dice que sean responsables, que no se tienen que enojar, y que lo que corresponde a César se le debe dar. A César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Pero ¿qué te parece, María Elena, el hecho de que estos llegaran allí a entramparlo, pero que llegaran como espías, dice el don profético? ¿Por qué no lees lo que dice la hermana Guay a continuación?
Bueno, siempre en el libro El Deseado de toda la gente, solo que en la página 554 nos dice que los espías habían esperado que Jesús contestase directamente su pregunta, en un sentido o en otro. Ahora se sintieron frustrados y derrotados. Sus planes quedaron trastornados. La manera sumaria en que su pregunta había sido decidida no les dejaba nada más que decir. La respuesta de Cristo no era una evasiva, sino una cándida respuesta a la pregunta. Teniendo en su mano la moneda romana sobre la cual estaban estampados el nombre y la imagen de César, declaró que ya estaba viviendo bajo la protección del poder romano. Debían dar ese poder el apoyo que exigía mientras no estuviese en conflicto con un deber superior. Pero mientras se sujetasen pacíficamente a las leyes del país, debían en toda oportunidad tributar su primera fidelidad a Dios. Bueno, hermanos, aquí vemos la importancia entonces de que nosotros debemos de cumplir con nuestro deber, pero siempre y cuando, por supuesto, que nuestra primera fidelidad sea a Dios. Van a haber tiempos difíciles, hermanos, y estamos viviendo en tiempos difíciles, pero van a haber situaciones en las que posiblemente este país o donde nos encontremos nos quitarán esa forma de darle primeramente el lugar a Dios, porque las leyes que ellos van a poner van a ser leyes bien difíciles, empezando con el sábado. Todos sabemos que viene la ley dominical y ahí entonces nosotros seremos probados y ahí se va a ver si nosotros realmente vamos a tener el valor de darle el primer lugar a Dios. Que el Señor nos ayude para que nosotros podamos aferrarnos siempre a nuestro Señor, a poder cumplir su palabra, porque el tiempo que viene es difícil. Pero hermana Mayra, nosotros vemos acá que estos llegaron en calidad de espías y llegaron hablando de una manera aparentemente bien sincera. ¿Será que hoy en día también en el pueblo de Dios aparecen espías? ¿Será que también esta práctica hoy en día sucede? Sí, lamentablemente pues todo se repite y siempre hay espías, siempre hay personas que no están de acuerdo, personas que son usadas por el enemigo y quieren únicamente la destrucción de aquel avance de la obra, quieren la destrucción de lo que un siervo de Dios está haciendo, un grupo, una congregación, y ahí están lamentablemente hipócritas, como dijo el Señor, para decir algo que es verdad, pero también a veces llegan con cosas, con preguntas para entrampar, para luego divulgar y decir cosas que no son, para arruinar aquello que se está haciendo. Pero el Señor siempre tiene el control y sé que el Señor va a dar sabiduría a cada uno cuando lleguen este tipo de personas, este tipo de hombres y mujeres a querer hacer esa obra de espías en el pueblo de Dios, en aquellos fieles. El Señor, así como Él vio sabio qué decir, también lo hará con nosotros. Pidamos a Dios que no seamos parte de esos hipócritas, de esos espías, de aquellos que pretenden, que creen que están de acuerdo, pero en realidad no lo están. Que Dios nos ayude, que podamos ser de los fieles, que podamos ser esos estudiantes de aquel maestro de maestros, aquel que sí vivía y enseñaba con su carácter, con su verdad. Amén. ¿Qué te parece, María Elena, la lisonja? Las palabras halagüeñas. ¿Será que a veces también en el pueblo de Dios pueden haber personas que utilicen ese argumento, pero de una manera maléfica, porque tienen un plan por ahí? Sí, lamentablemente, pues la iglesia está llena de todo tipo de personas. Y yo he escuchado dentro de la iglesia hasta que oran por
ciertas personas, piden oración por fulano, por mengano, y yo sé que posiblemente aún ellos no se llevan bien, hablan de aquella persona, no están de acuerdo como se hacen muchas cosas, pero siempre va a existir ese tipo de personas. Siempre la hipocresía está lamentablemente en muchas personas, y yo creo que lo que tenemos nosotros que hacer es definitivamente siempre ponernos en las manos de Dios, para que cuando estas personas se vuelquen o se hagan contrario a nosotros, pues que sea el Señor quien siempre nos proteja y nos dirija, para que nosotros siempre podamos hacer lo correcto delante de Dios. Amén. Así este día el Señor, como Maestro Divino, nos ha enseñado, número uno, a que seamos honestos, es decir, sinceros en nuestras expresiones y declaraciones. Nos ha enseñado a que no seamos hipócritas. Nos ha dado una lección el Señor de honestidad y sinceridad que debería de caracterizarnos. Porque si ustedes notan, dice la Escritura, que más Él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? ¿Por qué me tienden esta trampa? ¿Por qué me hablan bonito? Hasta me dicen maestro, me dicen que enseño el camino de Dios, me dicen que soy verdadero, pero me tienden esta trampa. ¿Por qué? Hermanos, yo me pongo allí en los zapatos de Jesús y digo: wow, es que miró la trampa de gente que le hablaba bonito, de gente que le daba crédito, su lugar, pero que tenían un plan malévolo. Y hermanos, esto es algo con lo cual, como cristianos, pues a veces vamos a bregar, y sobre todo cuando tenemos la posición en la iglesia de líderes. No va a faltar gente que nos va a hablar bonito. No va a faltar gente que inclusive a la iglesia le den a entender como que están con uno, pero realmente están contra uno. Un pastor me decía: fíjate que mi iglesia, bueno, no mi iglesia, pero el privilegio que Dios me había dado de pastorear aquella iglesia era de como de 400 miembros. ¿Y qué crees? Me dice. Llegaron unos allí, especialmente uno más todavía, haciendo un trabajo horrible. Se hizo amigo de todos los hermanos, muy talentoso. Mostró como que aparentemente estaba con nosotros, y le fuimos cediendo, le fuimos dando confianza, le fuimos dando la oportunidad de que participara hasta en el liderazgo. ¿Y qué creen que pasó? El hombre dividió la iglesia, dividió la congregación, traicionó al pastor, agarró un grupo de gente y entonces se separó. Así vemos que esto, hermanos, ha existido aún aquí con Jesús. Aquí nosotros miramos que la lisonja es terrible. Ojalá que los que estén oyendo esta lección podamos todos reflexionar en cómo nos comportamos en el pueblo de Dios. Y si hay esa actitud hipócrita donde hasta oramos por alguien, donde hasta le expresamos palabras como que sí, usted aquí, usted allá, pero por otro lado estamos bajo la mesa haciendo la trampa de dividir o metiéndole a la gente cosas negativas en contra de ese que hasta oramos por él, o de ese que hasta le decimos pastor. Ojalá, hermanos, que si así estuviéramos obrando, el Señor con esta lección nos haga reflexionar, nos haga entender, y que podamos comprender la lección que nos está dando Él como maestro, que eso de ser lisonjeros, eso de andar aparentando, eso de andar mostrando como que sí, como que reconoce, pero hace un trabajo sucio por detrás, hermanos, que eso pues no se haga más, que aprendamos la lección que el Maestro Divino nos da. Pero hay otra gran lección que también nos da el Maestro Divino, y es
sobre la separación de la iglesia y el Estado. Dele a César lo que es de César, dijo, y a Dios lo que es de Dios. ¿Cómo? Queríamos una respuesta afirmativa o una negativa y nos sales con una alternativa. Sí, es que los dos demandan y por lo tanto a los dos se les debe cumplir. Pero nunca César, por supuesto, le tiene que quitar a Dios. Aquí hay una separación donde César lo que le corresponde hay que dárselo y Dios lo que le corresponde hay que dárselo. Y voy a retomar lo que dije al principio. Cuando estos fariseos y herodianos se juntan, es decir, la religión con la política vienen para entrampar a Jesús. Quiero retomar esto porque va encaminándose un movimiento religioso en estos tiempos donde va a terminar casado con la política. Y cuando terminen así en matrimonio con la política, harán lo mismo que hicieron aquí con Cristo. Entramparán a los hijos de Dios. Lo que mi esposa mencionaba, la ley dominical, será el resultado de la unión de religiosos con políticos. Y si hay algo que estamos viendo en este tiempo, es esa tendencia de la religión a estar detrás de la política, de estar siempre apoyando políticos, buscando siempre colocarlos o en el Senado, o en el Congreso, o en la Corte Suprema, o en la presidencia. Ah, mis hermanos, pronto miraremos otra vez a los políticos y a la religión haciendo este complot que hicieron contra Jesús. Lo volverán a hacer en la persona del pueblo de Dios. Cuando eso suceda, la religión habrá caído en una apostasía declarada e impondrán lo que se conoce por decreto el día domingo, como es también conocido ley dominical, la ley dominical. Hermanos y hermanas, el Señor como Maestro divino, a aquellos hipócritas que le dijeron maestro, les dio una gran lección. Separen iglesia con Estado. Y ustedes no sean hipócritas, no sean lisonjeros, sean sinceros y honestos en sus declaraciones. Tremenda lección. Yo creo que está fuerte la lección a la hora de aplicarla, pero tiene que ser así. Así dice que los enemigos quedaron consternados, o mejor dicho, quedaron avergonzados. ¡Qué maestro más especial, Jesús! Pero bueno, hermanos, yo creo que es un momento ahora para orar y decirle al Señor que nos ayude, de tal manera que esta lección que nos da, la podamos practicar, la podamos aplicar y así ser cristianos de verdad. ¿Qué les parece? ¿Oramos? Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos porque otra vez como Maestro Divino has dado una tremenda lección a los espías, a los que se infiltran, a los que son lisonjeros, a los que de una manera hipócrita dan palabras de reconocimiento, pero tienen un plan nefasto, malévolo, traidor. Ah, Señor, tremenda lección la que les diste al decirles que no tenían que ser así, que más bien cumplieran con sus deberes como ciudadanos ante César y cumplieran con sus deberes como hijos de Dios ante nuestro Dios Todopoderoso. Así nosotros vemos, Señor, que indicaste claramente que la religión con la política están separadas y que lo que demanda una se le debe cumplir siempre y cuando no usurpe lo que demanda la otra. Oh Padre, en este caso te rogamos que nos ayudes a nosotros, porque a la hora de aplicar esta lección, pues Padre, sin duda es posible que haya esas manifestaciones de estos espías en nuestra vida. Como cristianos, posiblemente, Señor, tengamos esa tendencia a decir lisonjas, a decir palabras halagüeñas con el fin de sacar algo, o de hacer preguntas hipócritas con el fin de hacer caer a alguien. Señor, te rogamos, nos ayudes para que de todo eso nos libres, de todo eso nos limpies, de tal manera que seamos cristianos y cristianas
con un corazón sincero. Padre, te pedimos también que nos mantengamos siempre separados de la política, que nos mantengamos siempre, Señor, cumpliendo nuestros deberes para contigo, porque tú eres el soberano de toda la tierra, tú eres el Dios de todo el universo, tú eres el presidente de los presidentes. Pero Padre, siendo que también los presidentes de la tierra en alguna manera cumplen una misión, esto, Padre, de pagar impuestos o de cumplir con otros deberes, siempre y cuando no vayan en contra de tu voluntad, Señor, ayúdanos para que nosotros respetuosamente cumplamos con dichas leyes que ellos ponen. Señor, nos ponemos en tus manos y te suplicamos que esta lección que has dado ahora, pues la apliquemos de tal manera que podamos mostrar a ti que somos cristianos, que ponemos por obra la palabra, que no somos oidores olvidadizos, sino que somos hacedores de ella. Ayúdanos, por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.